6 de la mañana, 19 minutos. Pues ayer el concejal José Luis Avendaño retomó una situación que se dio por parte de la administración municipal, donde hace algunos días se expidió el decreto 065-2020, por medio del cual eliminó dos de sus tributos, las estampillas pro adulto mayor y pro cultura. Dice el concejal que esto pues favorece a algunos contratistas, pero que perjudica al municipio, porque el recaudo de estos recursos tienen pues una destinación específica y adicional. En este momento de pandemia es cuando más se necesitan. Tenemos ya en este momento a José Luis Avendaño para que nos explique qué es o qué fue lo que encontró y qué es lo que está perdiendo en este momento el municipio de Yopal a través de la expedición de este decreto, el 065. José Luis Avendaño, muy buenos días. Marta, y muy buenos días a todos los radioescuchas que se comunican por este medio. Voy a permitirme hacer un contexto, Marta, de ahora me regalé el tiempo suficiente para poder darla a entender. Aló. José de Luis, la radio. le vamos a pedir ¿En qué favor. consiste? ¿En qué consiste? Por favor. Ok. Resulta que, como ya lo sabemos, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, pues declaró el estado de emergencia económico y social y ecológica en todo el territorio nacional. En desarrollo de ese decreto, expidió el decreto 461 del 22 de marzo del año 2020, por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales en el marco de la emergencia. El señor alcalde, Luis Aldo Castro, en uso de esas facultades legales otorgadas en ese decreto 461 del 22 de marzo, expidió el decreto municipal 065 del 25 de marzo del 2020, por el cual se reduce la tarifa de estampillas municipales. Vamos a entrar a analizar y a leer los artículos del decreto 461 del 22 de marzo. Este es el decreto nacional que autorizó a los alcaldes reducir tarifas y reorientar los ingresos por concepto de renta. Entonces, el artículo primero dice de la siguiente forma: facultad de los gobernadores y alcaldes en materia de rentas de destinación específica. Escúchese bien, en materia de rentas de destinación específica. Dice, facultes a los gobernadores y alcaldes para reorientar, ese verbo rector, reorientar las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en el marco de lo dispuesto del decreto 417 del 2020. En ese sentido, para la reorientación de los recursos en el marco de la emergencia sanitaria, no será necesaria la autorización de las asambleas departamentales o los consejos municipales. En este sentido, cuando se decreta la emergencia nacional por el gobierno nacional, pues los decretos que pide el gobierno nacional tienen fuerza de ley. En el caso de los municipios, estos decretos tienen fuerza de acuerdo municipal. Por tanto, no pasan por el consejo, sino que se les da una facultad extraordinaria a los alcaldes. Por eso se aclara en el inciso segundo del artículo primero del decreto 461 del gobierno nacional este aspecto. Sí. Facultes igualmente a los gobernadores y alcaldes para realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo. Es decir, ellos pueden trasladar o modificar el presupuesto única y exclusivamente para operaciones tendientes a mitigar el tema de la emergencia sanitaria. El artículo 2 dice de la siguiente forma, Marta. Señor. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia de tarifas de impuestos territoriales. Dice impuestos territoriales, no rentas de destinación específica. Es otra cosa distinta, que ya la vamos a estudiar. Faculten a los gobernadores y alcaldes para que puedan reducir las tarifas de los impuestos de sus entidades territoriales. Reducir, otro verbo rector, no reorientar, reducir las tarifas de los impuestos
Ahora, para poder explicar esto y para que la gente nos entienda, es necesario entrar a estudiar en qué consiste cada uno de los aspectos en lo que tiene que ver con un impuesto y una renta específica o una tasa. Para el caso de las personas que nos están escuchando, los impuestos municipales hacen obediencia, como por ejemplo el impuesto predial, es un impuesto del orden territorial que lo recauda el municipio y son recursos propios, lo que conocemos como ingresos corrientes de libre destinación. Asimismo está el impuesto de industria y comercio. Hay otro impuesto del orden municipal como es el impuesto de alumbrado público. Eso para tener claro. Ahora, ¿cuáles son esas rentas de destinación específicas que no son impuestos, Marta? No son impuestos. Son sencillamente tasas para fiscales, así como lo ha conceptuado en sentencias del Consejo de Estado, pero que las ha acogido la misma Corte Constitucional. Recordemos que el Consejo de Estado es la máxima autoridad en temas administrativos y la Corte Constitucional pues es la encargada de velar que todas las leyes que se expiden en el municipio, en el país, sean conforme a la Constitución, a esa norma que llamamos como Carta Magna, que es norma de norma. La Corte Constitucional, en la sentencia C-768 de 2010, definió las estampillas. Vamos a ver qué son las estampillas, que es el meollo del asunto. Las estampillas han sido definidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como tributos dentro de la especie de tasas parafiscales, en la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues constituye un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público. Son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo. Es decir, encontramos dos clases de tributos que hacemos todos los yopaleños, todos los casareños, todos los colombianos. Uno son esas tasas parafiscales o aportes contributivos, ¿sí? Y los impuestos, que también es un tributo que debemos pagar al municipio para que el Estado funcione y financiar muchas causas sociales. En este caso, es necesario diferenciar lo que es un impuesto y lo que es una estampilla. Aclarar que, por ejemplo, el impuesto, lo repito, es el impuesto predial, el impuesto de ICA, Industria y Comercio, el impuesto de alumbrado público, y que las estampillas, como en el caso de la Procultura, Pro Adulto Mayor y Pro Deportes, hacen parte de las tasas parafiscales definido por el Consejo de Estado y acogida a esa tesis por parte de la Corte Constitucional en la sentencia que acabé de mencionar. Así entonces podemos decir que la tasa se refiere a un tributo de menor grado de obligatoriedad y que depende del sometimiento voluntario del particular a decidirse a utilizar un servicio del Estado. En el caso específico, los contratistas del municipio de Yopal no se les obliga, sencillamente yo accedo a pagar ese tributo cuando firmo y suscribo un contrato y que me es obligatorio. Antes de arrancar con el acta de inicio, yo debo haber cancelado esos impuestos, estas contribuciones para poder obligarme a darle desarrollo a este contrato que se suscriba con el municipio de Yopal y que implica a una obligación de pagar y existencia de un ente público que dará una contraprestación directa a quien paga. En el caso, obviamente, el contratista pues va a generar acciones y trabajos mancomunados con el Estado para prestarle un servicio. Ahora vamos a estudiar, Marta, el decreto 065 del orden territorial emanado por el señor alcalde del municipio. Y dice de la siguiente forma: el artículo primero y único prácticamente, ¿sí?, que expide el señor alcalde, reza de la siguiente forma. Dice, aquí, artículo primero, reduzca al 0% las tarifas de estampillas municipales causadas por la suscripción de contratos que la administración y sus entes descentralizados perfeccionen con el fin de atender la emergencia sanitaria declarada mediante el decreto 054 del 17 de marzo de 2020 o sus análogos conforme lo señalado en la parte motiva.
este decreto rige a partir de su fecha de expedición. Esta es la falta de técnica jurídica por parte del señor alcalde. Nótese que lo que hizo fue reducir las estampillas a 0. Es decir, en un juego de palabras lo que hizo realmente fue eliminar las estampillas. Y recordemos que el artículo 1 del decreto 461 del orden nacional lo que le dice es reoriente las rentas de destinación específica. En el caso de las estampillas, cuando se recauda este pago por parte de los contratistas, Marta, ese dinero tiene una destinación específica. El tema de estampillas pro cultura juzgado para el sector cultura. En el tema del sector pro adulto mayor, esa estampilla va única y exclusivamente destinada para financiar los centros día, para financiar los mercados o paquetes nutricionales que se le dan a nuestros abuelitos, que ahorita en este momento de emergencia social y económica, pues más lo necesitan, y lo que hace el señor alcalde es reducir, confundiéndose. ¿Por qué, Marta? Porque sencillamente el artículo 2 del artículo 461 del decreto nacional le dice que puede reducir impuestos, pero son los impuestos, no las tasas, no las estampillas. Lo que le dice la estampilla es reoriente. Coge esa plata que tiene una destinación específica para el sector cultura, para el sector deporte y para el sector de nuestros adultos mayores, y reoriéntala hacia otro sector, y para ello modifique el presupuesto, traslade el presupuesto, se le da todas las facultades. Y el alcalde aquí sí, creo que metió las de Camañar, y eso es lo que se le ha venido pues haciendo las observaciones desde siempre. Ese es el error y la conjetura que tenemos con el artículo. Más aún, cuando se pretende, obviamente, es en vez de mitigar la emergencia que se necesitan recursos, lo que hace es librarle esa responsabilidad a los contratistas. Por Dios, ¿a quién le cabe la cabeza a ellos? Es que para mitigar y para contrarrestar la emergencia económica. Eso sí, se sale de todos los cabellos, como le dijo alguna vez alguna concejal, el mismo alcalde, esa decisión. Entonces, vamos a sí, permítame, concejal. Entonces, se redujo la estampilla a 0, entre otras palabras, usted dice, se eliminó estas estampillas, y esto pues vulnera el decreto presidencial, porque era reorientar y modificar y reajustar el presupuesto para poder direccionar estos recursos a atender lo de la pandemia, a la COVID-19. Ahora, ¿desde cuándo está digamos, en ejercicio este decreto, el 065 del municipio de Yopal? El decreto 065 en su artículo 2 es claro, artículo 3, perdón. ¿Sí? El presente decreto rige a partir de su fecha de expedición. ¿Sí? Es decir, que a partir de entonces todos los contratos que se hayan legalizado... Sí. ¿Desde cuándo? Desde el 25 de marzo del 2020. Desde el 25 de marzo. De 2020, a partir de su expedición, de su publicación, pues cumple la eficacia y a la vida jurídica del municipio de Yopal, este decreto. Ahora, entonces, ¿cuánto dinero es lo que se ha dejado de percibir desde ese momento a la fecha? Esa es una investigación, Marta, de que usted se me adelanta, y pues gracias por la pregunta. Yo pasé unos oficios ya de petición a la administración municipal, en donde le solicito que se me informe a partir del 25 de marzo hasta la fecha, que está todavía en vigencia el decreto, ya le explicamos por qué a la opinión pública, ¿sí? Cuáles han sido los contratos que se han venido suscribiendo y cuáles le han pretendido recaudar esa estampilla, aún existiendo este decreto. Vamos a recordarle a la opinión pública lo siguiente, Marta. Resulta que para la estampilla Procultura, el contratista debe pagar el 1.5% del total del monto del contrato, y para el caso de las estampillas Pro Adulto Mayor, el 3% del total del monto del contrato. El tema de la estampilla Pro Deporte casi nadie la paga, porque hubo una sentencia anteriormente de que se volvió opcional. Entonces los contratistas pues no en ningún caso, muy raro, llegan a acceder al pago de esa estampilla Pro Deporte. Entonces,
En ese orden de ideas, Marta, quiero aclarar otra situación. Señor. Nótese que en alguna oportunidad al alcalde le pasamos unas preguntas, unas propuestas, en donde le decíamos, ya que el decreto nacional por fuerza de ley le da la facultad de reducir las tarifas de impuestos. Sí. Ese sí le da la facultad de reducir impuestos. ¿Sí? Que ya hicimos el predial, alumbrado público, industria y comercio. Le propusimos redúzcalos y le pasamos una tabla, y la respuesta del señor alcalde lamentablemente fue desobligante para con nosotros y despectiva cuando nos dijo por medios de comunicación que eran preguntas estúpidas. Yo creo que no puede ser estúpido pretender que nuestro líder, nuestra cabeza visible del municipio, quien vela por los ciudadanos, pues pueda coger ya sea de recursos propios, de ingresos corrientes de libre destinación, como el mismo impuesto predial, o inclusive del sistema general de regalías, porque el gobierno nacional también le permitió coger esos recursos para solventar el pago de algunos servicios públicos, pero resulta que el alcalde le pareció la propuesta estúpida. Concejal Avendaño, permítame, Johan está por aquí también. Johan. Gracias, Marta. Concejal, muy buenos días. Ayer hablábamos precisamente sobre este tema y yo le decía, ¿qué otros municipios, qué otras gobernaciones han adoptado también estas medidas? Porque, como bien lo señalaba usted, esto es una directriz o una autorización que venía desde la presidencia, pero ¿se ha implementado en otras regiones del país? Yo realmente no tengo conocimiento si se ha implementado en otros municipios en estas circunstancias específicas como lo está haciendo el municipio de Yopal o el alcalde de Yopal. Desconozco. Por ahí por comentarios de Facebook se me dice que la gobernación también asumió estas decisiones de esta forma, bajo estos términos, situación pues que podría ser de censura también. Desconozco realmente el documento, no sé cuál sea el decreto, no lo he estudiado, estoy concentrado en el tema de Yopal, sí, pero habría que analizarlo. Desconozco yo para la concejal Avendaño. Le pedimos, vamos a un corte comercial y regresamos porque la idea es que nos explique cuáles son las implicaciones legales, qué pasa con estos recursos que posiblemente se perdieron en esa presunta mala interpretación y quién dirime este proceso, si es el Tribunal Administrativo o qué entidad, en este momento quién entra, qué instancia entra a dirimir esta situación. Ya regresamos, 6:37 minutos de la mañana. Para mantenerte bien informado durante todo el día, visita www.violetaestereo.com. Nuestro equipo de prensa tiene para ti toda la información necesaria para que no te pierdas ni un detalle de lo que pasa en Yopal, Casanare y el mundo. Violetaestereo.com y Violeta Estéreo siempre te dan más. 6 de la mañana, 37 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Edgar Ricardo Almeida con su producto Jingo Biloba. Hola Marta, ¿qué tal? Feliz día para usted y los oyentes de Violeta Estéreo. Estamos en un momento en el que debemos cuidarnos y cuidar a nuestra familia, debemos subir las defensas. Hoy entregamos el Jingo Biloba, producto 100% natural, muy recomendado para aquellas personas que tienen la sangre muy espesa. El Jingo Biloba la fluidifica para impedir la formación de trombos y puedan estos provocar un paro cardíaco o un derrame cerebral, es decir, le va a mejorar muchísimo la circulación. El Jingo Biloba fortalece los pulmones para que no sea tan fácil que sufra de gripas y actúa contra el asma, le calma el dolor en las piernas y ayuda muchísimo a los caballeros que con el paso de los años empiezan a padecer de la próstata y desinflama la vena varice y las hemorroides. El Jingo Biloba es un oxigenador de la sangre que va al cerebro, por eso es ideal para quien padece de depresión, quita el dolor de cabeza y mejora muchísimo la memoria, la concentración y estimula la actividad mental. Hoy les tenemos una oferta muy especial, vamos a entregar un tarro de Jingo Biloba de 60 tabletas por solo
solo 50.000 pesos. Y si usted es de las primeras 5 personas que hacen su pedido ya, en este momento, en el 320-312-2020, va a recibir completamente gratis el segundo tarro. Es decir, son en total 120 tabletas. Viene de 40 miligramos, tiene tratamiento para 4 meses y también recibe un gel antibacterial para que elimine gérmenes y bacterias y mantenga sus manos siempre limpias. Protéjase y proteja a su familia. Yo le invito para que haga su pedido ya en el 320-312-2020. Se lo llevamos hasta la puerta de su casa o sitio de trabajo aquí en el casco urbano de Yopal. Recuerde, hoy recibe por solo 50.000 pesos 2 tarros de Jingo Biloba y un gel antibacterial. Haga su pedido ya en el 320-312-2020. 320-312-2020. 320-312-2020. En el Grupo Ecopetrol apoyamos a Casanare. Por eso destinamos más de 3.400 millones de pesos en ayudas médicas y humanitarias. Entregamos 60.800 elementos de protección para el personal de la salud y más de 12.000 mercados. Además, los empleados de Ecopetrol y contratistas, a través de la Fundación G, han entregado más de 350 mercados para la población más necesitada. Entre todos nos cuidamos. Ecopetrol. Bobinados Electro Oriente. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de la comercialización de productos, materiales y equipos eléctricos y de automatización para el sector industrial, residencial, agrícola. Distribuidores directos de las marcas Siemens, WEG, Schneider, EV, Eaton, Nixans, Centelsa, Serrano Gómez Protector, Taylor. Contamos con un equipo profesional para asesorías, diseño e instalaciones. Visítenos en la ciudad de Chopal, carrera 21, número 2575 esquina, o en nuestra página web www.beoriente.com, o contáctanos a los teléfonos fijo 634-0386, celular 310-236-8606. Quédate en casa, dale, quédate en casa. Ayúdanos a evitar que el coronavirus se siga propagando. En Confa Casanare te invitamos a aplicar el autoaislamiento con responsabilidad. No son vacaciones, no pasear en centros comerciales, no ir al cine, no es para hacer fiestas. Protege a tu familia, amigos, compañeros y comunidad. No concurras lugares donde asistan bastantes personas. Confa Casanare, 18 años construyendo el sueño de los casanareños. Vigilado Supersubsidio. En el Llano tenemos un almacén que lo tiene todo, en moda para toda la familia. Surtitodo del Llano. Tiene la moda para mí. Lo que quiero ver y cómo me quiero ver. Y los colores y tendencias para nosotros. En Surtitodo compramos con calidad y total comodidad. Ven, compruébalo. Surtitodo del Llano, tu mejor opción. Surtitodo del Llano. Que el COVID-19 no nos tome por sorpresa. ¿Qué es el distanciamiento social? El distanciamiento social, también llamado distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa. El COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano. Aléjese de lugares muy concurridos y evite congregaciones masivas. Permanezca al menos 2 metros de distancia de otras personas y use tapabocas. No se reúna en grupos. Un mensaje de Club Rotario Yopal. Apoya Violeta Estéreo. En tiempo de crisis, todos ayudamos. Quédate en casa. Farmacenter Droguería te lleva a tus domicilios sin costo. Llámanos al 634-2799. Farmacenter Droguería. Servicio a domicilio totalmente gratis. 634-2799. 6 de la mañana, 42 minutos. Bueno, estábamos ya con el concejal José Luis Avendaño hablando sobre la situación que se presenta en este momento en el municipio de Yopal, que se dejó de captar algunos recursos, recaudar algunos recursos de las estampillas. Estas estampillas tienen que ver con Procultura y Pro Adulto Mayor, porque según el concejal y según otros abogados hubo mala interpretación por parte del gobierno municipal en darle lectura a un decreto de orden nacional, y en lugar de reorientar los recursos
tomaron la determinación de decir que cobraban 0 pesos, de reducirlos, pero reducirlos es casi que eliminarlos en este caso, porque no fue que cobraran 1 peso o 100 pesos, sino 0 pesos. Y esto debe tener o no implicaciones legales. Frente a esa situación, concejal José Luis Avendaño, ¿hay implicaciones legales? Marta, veamos. Vamos a tratar de darle a entender a la opinión pública que es importante que estamos en un estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 417 del 2020. El municipio de Yopal, sí, como se sale de la esfera al expedir estos decretos municipales como el 065, por facultad de ese decreto ley del Gobierno Nacional, de la fuerza de control jurídico y político y social que puede tener el Consejo, y por el estado de excepción y especial tratamiento, pues una vez se expiden los decretos por parte de un alcalde o por parte de un gobernador, estos inmediatamente tienen que ser remitidos al Tribunal Administrativo de Casanare para un control de legalidad y de constitucionalidad que debe surtirse ante el Tribunal Administrativo de Casanare. Este decreto 065 fue emitido y fue inmediatamente enviado vía correo electrónico al Tribunal Administrativo de Casanare, que en el mismo día en que se recibió admitió el trámite de control de legalidad. Una vez allí, el abogado del señor alcalde pues solicita o presenta una oferta de revocatoria, es decir, le dice al señor... Permítame, ¿el abogado del alcalde o el abogado de la administración municipal? El abogado de la alcaldía, el abogado de la alcaldía, de la administración municipal. Estaríamos hablando del doctor John Kenny de Wilches. Presenta una oferta de revocatoria del decreto. Por cuestiones de improcedibilidad, el tribunal le dice que no, es posible. El ministerio también actuó, del Ministerio Público, actuó mediante el traslado que se le dio, y también pues acogieron la tesis del señor procurador al manifestar de que no era el trámite pertinente dentro de esa actuación judicial que se adelanta de control de legalidad. Sí. Por tanto, una vez sale el auto negándole la oferta de revocatoria, es decir, le dicen negada por improcedente, nosotros, algunos abogados como el doctor Lenin Bustos, Jessy Beltrán, pues le hacíamos las observaciones, y el alcalde salía obviamente con algunos comentarios nuevamente desobligantes, descalificándonos, pero a sorpresa que en ese escrito donde solicita la aclaración al Tribunal Administrativo de Casanare, el abogado de la alcaldía, para que le diga si ellos pueden o no revocar el decreto, inmediatamente el tribunal le dice que ellos no son órgano consultor y por tanto también le niegan la aclaración que él pide ante el tribunal. Por tanto, hasta el lunes antepasado, la administración tendría, incluso hasta hoy, vigente ese decreto. Allá el tribunal le dice: nosotros no somos órgano consultor, ustedes son los que toman las decisiones, miren a ver qué hacen con el decreto. Pero véanlo con el escrito que pasa el abogado, ¿sí?, dándonos la razón a nosotros los que hemos venido censurando ese decreto. Sí. Dice, abro comillas, el aforado del municipio de Yopal solicita se aclare el auto 23 de abril del 2020. Ese fue el auto que le negó la oferta de revocatoria de ese decreto, con el objeto de que se indique si, de acuerdo a lo resuelto en la mencionada providencia, el ente territorial, es decir, la alcaldía, tiene la facultad o no de derogar o revocar directamente el acto administrativo objeto de control de legalidad, independientemente si hay auto emisorio en el proceso de la referencia. Recordemos que ya existe auto emisorio. Al mismo día se admitió
el control de legalidad, señalando que existe la necesidad de extinguir sus efectos, es decir, que está vigente. Sí. Pues no se encuentra acorde con la Constitución y la ley, afectando a una población vulnerable como lo son los adultos mayores del sector y el sector de la cultura y de los deportes. Sí, listo. Eso es básicamente la claridad que el mismo abogado de la alcaldía tiene el mismo concepto de nosotros, en el sentido de que permítame haber reducido las tarifas de estampilla pro cultura y pro adulto mayor lo hizo de manera irregular, faltando a una lógica jurídica y técnica abrumante. Sí, o sea, la alcaldía está reconociendo que se equivocó en este momento y está buscando es la manera jurídica de revocar o derogar este decreto. Johan Solano. Es que precisamente quería hacer énfasis en eso que usted está diciendo, Marta. Concejal, es el mismo abogado de la alcaldía quien decide prácticamente interponerse un recurso. O sea, no entiendo. Sí, claro, que muchos de los oyentes tampoco han entendido bien. No. Para que la gente nos escuche. La solicitud. Ellos hacen la solicitud. Una vez se presenta. Lo que pasa es que la oferta revocatoria se presenta cuando el proceso es contencioso. Es decir, cuando hay parte y contraparte y está en el litigio alguna circunstancia mediante la cual se pretende que el decreto que se hizo en contra de X o en contra de Y pues se afecta. Entonces ahí se hace la oferta de revocatoria para entrar a considerar el tema. En este caso no es procedente de ello. Entonces el control de legalidad es automático. Sencillamente tienen la obligación los alcaldes de pasar los decretos que expiran durante la emergencia al tribunal y el tribunal le hace el control de legalidad para manifestar si es legal o no es legal, tomar una decisión de fondo. ¿Sí? Están en ese trámite. Durante ese trámite es cuando el abogado de la alcaldía pues hace la oferta, el tribunal le niega por improcedente, ¿sí? Y a su turno él solicita una aclaración, pero en esa aclaración ya afirma. Y por favor ayúdenos a dilucidar si podemos o no podemos revocar este decreto porque es ilegal y contraviene la Constitución. Esa es la circunstancia que se da. Es decir, en ese momento, el día 23 de abril, el abogado con ese escrito pues nos da la razón. ¿Sí? Ahora bien, cuando usted dice... que hemos venido censurando, y que obviamente concejal, pues, el alcalde en su momento no quiso aceptar. Concejal, cuando usted dice, bueno, en este momento el control de legalidad es automático y le corresponde al Tribunal Administrativo para que falle de fondo, ya hubo una primera intención del municipio de decir, nos equivocamos, ahí está, estamos diciendo que efectivamente se está afectando dos recursos que van con destinación específica, que es cultura y adulto mayor. Nos equivocamos en esa parte. Ahora, ¿qué es lo que se debe esperar? Que el Tribunal Administrativo de fondo revise el tema y sea él el que ordene la revocatoria o la derogación de este decreto. Así es, Marta. Mire, cuando se corrió el traslado de la solicitud a la opinión pública, porque cualquier ciudadano puede intervenir dentro de estos procesos, cuando se le corrió el traslado de la solicitud de oferta de revocatoria, yo interpuse mis escritos argumentando todo lo que le he venido manifestando. Sí. Ante el tribunal se me reconoció como tercero civilmente interesado dentro de la impugnación de este decreto y estamos única y exclusivamente a la espera de que el Tribunal Administrativo de Casanare termine de decidir de fondo si es ilegal el decreto. ¿Qué puede ocurrir? Puede, obviamente, que el tribunal, en su sano entender, no compulse copias para una investigación disciplinaria o fiscal, ¿sí? Porque sin lugar a dudas, con las decisiones que se tomaron, ¿sí?, existe un detrimento patrimonial en contra del municipio, en contra del Estado. Más aún cuando se tocan temas de tributos, temas tributarios, que son de alto castigo y vigilancia, tanto por la ley disciplinaria como por la ley fiscal, es decir, la Procuraduría y la Contraloría, más allá de que pueda existir inclusive un prevaricato, ¿sí?, porque el prevaricato es susceptible por acción o por omisión por parte de la administración municipal al emitir este decreto.
Vamos a tratar de averiguar, y con investigaciones que estamos y solicitudes que estamos haciendo, a quién de pronto se quiso beneficiar con la expedición de este decreto para evitarle pagar ese 4.5% que se liquida sobre el valor total del contrato. Repito, el 3% para el tema de producto mayor y el 1.5% para el tema del sector cultura. Esas son las circunstancias en las que estamos. Vamos a hacerle seguimiento a todo esto hasta el final, obviamente para lograr que haya una decisión sana en favor del municipio. Bueno, pues concejal. Ahora yo quiero manifestarle otra cosa, señor. Ayer revisando temas del SECOP, resulta que existe un contrato, no recuerdo el objeto, suscrito el día 13 de abril, en vigencia de este decreto 065. Sí. El acta de inicio está del 20 de abril, 7 días después, el acta de inicio. Tiene un monto de 33 millones de pesos. Dentro del acta de inicio y hasta cuando se inicia la ejecución del contrato, que comienza a partir de ahí, del acta de inicio, no existía el pago de esta estampilla. Yo paso el escrito el día 20, lo publicamos por redes sociales, le hacemos la censura e inmediatamente unos días después, es decir, el 30 de abril, permítame, este contrato, permítame, el 30 de abril aparece ya cancelándose la estampilla por parte del contratista, ¿sí? E inmediatamente subida al SECOP ese mismo día. Recordemos que el acta de inicio es del día 20 de abril. Son circunstancias que se van a tener que investigar. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es que después de que se da el acta de inicio, porque ya está legalizado, está todo pago, ¿sí?, y arranca la ejecución de un contrato, y unos días después, ¿sí?, aparece ya pagándose la estampilla, después de que sale obviamente la denuncia pública realizada por nosotros frente a las actuaciones que venían realizando? Uno, dos, permítame, concejal, porque usted me hace caer en la cuenta, pero si está vigente el contrato, el decreto, ¿cómo es que el contratista paga la estampilla? Esas son circunstancias que vamos a averiguar qué es lo que ha venido pasando y cómo han venido ejecutando para tratar de enmendar el error. Sí. Johan Solano también está por ese ladito. Johan. Concejal, en el dado caso de que finalmente se cayera este decreto, ¿qué pasaría ahí? ¿Hay una especie de retroactividad que obliga a los contratistas que se vieron beneficiados de alguna manera con la exención de las estampillas a tener que pagarle al municipio? En mi concepto, no, Johan. No, ya el detrimento patrimonial se materializó con la expedición y la vigencia, y los contratos que así se legalizaron, pues no tienen cómo entrar los contratistas a sufrir, porque actuaron dentro del amparo del principio de legalidad, ¿sí?, por la existencia de este decreto. Ellos, no, a mi juicio, no tendrían ninguna obligación a futuro. Ya la responsabilidad es de los funcionarios que adelantaron estas actuaciones, y ya es cuestión obviamente de los entes de control. Se presume que cada acto administrativo funge de legalidad cuando sale a la vida jurídica, a la vida pública. Bueno, abogado, le damos las gracias a usted por contar esta situación. Usted dice, vamos a continuar con la tarea, a hacer el seguimiento. ¿Cuántos contratos fueron los que quedaron pendientes por el pago de estos recursos? 4.5% sobre el total del contrato. ¿A cuánto asciende ese monto? Y depende ya del Tribunal Administrativo si recae alguna investigación disciplinaria por alguna de las acciones que usted ha dicho acá, bien sea por omisión, prevaricato por acción o omisión, o de igual manera si se incurrió o no en detrimento patrimonial. Eso ya lo deciden las autoridades. Y suponemos, así es, sí, señora. Y suponemos ustedes van a hacerle seguimiento a esta situación. De paso me dicen acá por el WhatsApp que también la gobernación de Casanare actuó de esta manera. Vamos a preguntarle también al jurídico de la gobernación si fue verdad que en lugar de reorganizar los recursos para el COVID-19, tomaron la decisión de reducir estas tasas contributivas a cero. Concejal, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
A usted, Matica, por permitirnos comunicarle a la opinión pública nuestra posición, y a Johan también un saludo especialísimo que estaba cumpleaños hace pocos días. Ayer nomás. Y si supiera quiénes fueron los que se comieron la torta. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias por los buenos deseos. Bueno, bendiciones. Carlos, usted me decía que el contrato es ¿cuál? Sí, señor, estábamos verificando el proceso del SECOP y aparece el acta de inicio del contrato, no me aparece aquí el número, pero es el contrato relacionado con la adquisición e instalación de 300 licencias antivirus, que fue el contrato que generó alguna polémica que porque no había sido contratado en Yopal la adquisición de estas licencias. Aparece con fecha del 30 de abril, y ese mismo día se habrían cancelado las estampillas, pues sí. Cuando ellos hicieron el registro presupuestal fue del 13 de abril. Entonces eso es a lo que hace referencia el concejal cuando hablaba de que había una obligación futuro, una obligación futura que pues el contratista no tendría por qué hacerla. Sí, señor, y todo se debe, según la información de investigación que han hecho estos abogados, por una mala interpretación al decreto 461 del 22 de marzo, donde se autorizó temporalmente la reducción de rentas y reorientación de ingresos por concepto de tasas contributivas, como en este caso son las estampillas municipales. 7 de la mañana.